Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Transformación Digital de la Auditoría Interna, una necesidad inherente ante la crisis del COVID-19, organizado por EY, Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Debido a que la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar y en este caso además en distintos países, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Agradecemos nos hagan llegar sus preguntas por medio de la herramienta del Q&A ubicada en el panel de control en la parte de abajo de sus pantallas para poder atenderlas al finalizar la exposición. Adicionalmente, durante la sesión realizaremos algunas consultas que podrá contestar directamente en su pantalla. Las mismas son de carácter meramente académico a fin de discutir algunos de los temas revisados durante la sesión. Sin más entonces, los dejo con Diana Maecha, socia de consultoría de EY. Gracias, Priscila. Buenas tardes a todos. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Quisiera iniciar por agradecerles por reservar este espacio para compartir con nosotros este webinar que, como mencionaba Priscila, hemos denominado Transformación Digital de la Función de Auditoría Interna, una necesidad inherente ante la crisis del COVID-19. Quisiera iniciar presentándoles el equipo que me va a acompañar hoy durante la sesión. Siguiente lámina, por favor. Iniciemos con Javier Villalobos, quien es el líder de la práctica de riesgo para la región de EY Centroamérica, incluyendo Panamá y República Dominicana. A él lo acompañan de su equipo Omar Quesada, quien es nuestro arquitecto, nuestro Chief Client Technology Officer de EY también, y Emanuel Sáenz, quien es el Risk Analytics Leader de nuestra práctica de auditoría interna. Siguiente lámina, por favor. Vamos a compartirles un poco sobre cómo vamos a desarrollar este espacio. A ver, la agenda la hemos contextualizado, iniciando con el impacto de COVID en las industrias, continuando con el impacto de COVID en la auditoría interna, para ampliar luego sobre todo el proceso de transformación que la función de auditoría interna está pasando en este momento. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Bueno, se preguntarán por qué lo hemos denominado de esta forma. Transformación digital de la auditoría interna, una necesidad inherente ante la crisis. Bueno, básicamente la coyuntura que estamos viviendo ahorita con la pandemia ha sido una sorpresa para muchos de nuestros empresarios y para muchos de nuestros negocios, ¿sí? Se han visto obligados a adoptar o acelerar modelos operativos virtuales. Justamente hoy estamos de manera virtual desde nuestras casas, ¿verdad? Y en esta incertidumbre de cuánto tiempo vamos a durar todavía con lo que hemos llamado el proceso de confinamiento en nuestros países en la región, evidentemente el incremento de las transacciones digitales y de canales digitales conlleva a un riesgo inherente que nosotros como auditores tenemos que considerar. Esperamos de verdad que la información que vamos a compartir en este tiempo sea valiosa para ustedes y para su rol. Y quisiéramos continuar con esta pregunta. Les pedimos, como mencionaba Priscila al inicio, van a poder desde sus dispositivos diligenciar o apoyarnos con las respuestas. ¿En qué grado el modelo operativo de su organización es flexible y adaptable al cambio? Contemplen por personas, procesos y tecnología cuando lo están diligenciando. Completamente, parcialmente, no está preparada para el cambio, o no es un tema que ustedes han estado analizando en este tiempo. Tenemos, creo que 30 segundos para responder. Priscila, me avisas cuando estemos con las respuestas. Parcialmente. Muchísimas gracias a todos por la respuesta. Es justamente esto el desafío al que nos enfrentamos como función de auditoría. Y justamente vamos a ampliar un poco sobre esto. Vamos a la siguiente
lámina, por favor. Para entender un poco el impacto en nuestra región, quisimos analizar y tomar en cuenta la situación de nuestro primer socio comercial, los Estados Unidos. Veamos un par de datos para refrescar realmente la dimensión de esta relación comercial. Estados Unidos es el destino de cerca de la mitad de las exportaciones centroamericanas. Y según datos del Banco Mundial, el 75% de las remesas familiares que recibe nuestra región vienen justamente de la nación americana, con porcentajes divididos un poco en cada uno de los países desplegados en la región. El impacto para Estados Unidos está estimado en una caída del PIB del 5.24%, y creo que estas estimaciones siguen siendo revisadas constantemente debido a cómo están cambiando las circunstancias en cada país. La reactivación, justamente al analizarla, está dependiendo de la respuesta a las medidas que están tomando cada uno de los países. Y si nos ponemos a analizar en la región, si vemos Guatemala, tomemos únicamente de ejemplo Guatemala, Costa Rica y Panamá. Las perspectivas de los tres países son muy distintas en lo que está pasando con COVID. Debemos entender que es el momento como auditores también de ser resilientes, de adaptarnos. Creo que el Instituto de Auditores Internos Global también nos ha marcado de un tiempo atrás el ser socios y aliados estratégicos del negocio. Y como auditores no perder de vista nuestro propósito también de proteger al negocio. Y quisiera pasar a la siguiente lámina. La crisis ha venido a acelerar el proceso de transformación digital, eso creo que es más que latente. Se ha dado de una manera diferente y a una velocidad distinta en cada una de las industrias, también dependiendo de la madurez de su modelo operativo. Como ustedes mismos mencionaron en su respuesta, no todas las organizaciones estábamos preparadas para lo que llegó, ¿verdad? Y para el equipo de auditoría interna, cuando vemos este abanico de cosas que están viviendo nuestros negocios, el reto está justamente en eso, en enfocarnos en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades, porque el tema de tecnologías emergentes llegó para quedarse, cada vez van a ser más. Creo que hoy hablamos de temas que deberían ser básicos en nuestra función o que se ven como lo mínimo esperado, que nuestro equipo ya hable de análisis de datos, hable de conocimientos mínimos, no estamos diciendo profundos, pero una parte del equipo sí, relacionados con automatización y que rápidamente vienen evolucionando a otras nuevas tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y algunas otras. Pasemos a la siguiente lámina. ¿Qué debemos estar haciendo los auditores en este momento? Muchos de nuestras organizaciones ya están saliendo de lo que llamamos el now o la etapa de reacción, en donde fue cómo asignábamos nuestros esfuerzos rápidamente a identificar los riesgos principales para apoyar al negocio en que teníamos que operar. Operar de la manera virtual o en el modelo operativo que tenemos y que nos obligó a esta crisis, ¿verdad? Segundo, cuando ya hablamos de resiliencia y rebote, nosotros estamos visualizando un trabajo de auditoría interna con un enfoque en la recuperación del negocio, en moverse a la velocidad que el negocio está evolucionando para justamente responder a los riesgos que van a venirse presentando. En estos días tuvimos un evento con la Cámara de Industriales en Guatemala y compartíamos sobre e-commerce, una nueva realidad y la exponencial de riesgos que se nos venían de nuevo latentes, ¿verdad? Y finalmente, cuando nos vamos a la tercera etapa, a la parte de la derecha, reinvención, transformarnos ante esta nueva realidad. Tenemos que pensar que este modo llegó para quedarse y que nuestro rol como auditores siempre tiene que estar enfocado en apoyarse también en lo que el negocio está viendo como aliado estratégico y la tecnología como un habilitador para esto, y que nuestros recursos y nuestros equipos estén trabajando rápidamente en esas habilidades que esto requiere. Siguiente lámina, por favor. Hace unos meses atrás corríamos varias encuestas a nivel de la firma y de la región.
Trajimos estos números porque realmente nos llamaron muchísimo la atención cuando analizábamos toda la perspectiva del cambio en la función. Y justamente trajimos estos datos por lo reciente que eran, algunos del 2018, 2019, 2017, de diferentes encuestas que muchos de ustedes nos han apoyado en diligenciar. Y me voy a centrar en las tres que están marcadas en amarillo. El 84% de los directores de auditoría decían que sus negocios operaban en un entorno volátil e incierto, y llegó la pandemia a sorprendernos. Un 66% repensaban sus propósitos como un resultado de la disrupción digital, pero tan solo un 38% de los líderes de auditoría veían las capacidades de tecnología como uno de los temas a darle más velocidad. Esto para ponernos en contexto que realmente la tecnología y la velocidad con la cual llegó la transformación digital para nuestra función llegó para quedarse. Quisiera dejarlos ahora con Javier, quien ampliará un poco sobre este tema de la transformación digital. Javier. Gracias, Diana. ¿Podemos ir al siguiente slide, por favor? Quería iniciar esta sección con una pregunta y que me ayuden a responderla. La pregunta es, ¿ha iniciado el proceso de transformación digital de su función de auditoría? Con 4 posibles respuestas. No, pero está considerada en planes a corto o mediano plazo. Sí, ya hemos iniciado, pero son con iniciativas aisladas. Si iniciamos, está en proceso y tiene una estrategia de transformación digital. No, aún no tenemos planes. Por favor, si me ayudan con la respuesta, tenemos unos 30 segundos. Gracias. El foro, la mayor respuesta es sí, se ha iniciado con iniciativas aisladas y la segunda respuesta es está en progreso y se tiene una estrategia digital. Por favor, pasemos al siguiente slide y vamos a construir con eso. Bueno, como veíamos en la pregunta realizada, y como hemos mencionado anteriormente, y las encuestas que Diana mencionaba con esos datos, el proceso de transformación digital de la auditoría ya ha iniciado en muchas empresas y antes de que llegara la pandemia del COVID-19 y ya era considerada, como lo vimos en las respuestas, en la agenda de algunos auditores, directores o gerentes de auditoría interna. Realmente la pandemia ha venido a acelerar este proceso y a someter a las organizaciones a una realidad que solo se había considerado en escenarios de riesgo muy pesimistas, o bien muchas organizaciones no habían considerado en escenarios de riesgos como los que estamos teniendo ahorita y situaciones, afectando tanto sus planes de continuidad de negocio como sus planes de recuperación de desastres ante estas pandemias o problemas que tuvieran que hacer. Ahora bien, en el contexto de la situación actual, la auditoría interna juega un rol fundamental en ese proceso de afrontar la crisis y debe de reinventarse para seguir siendo un aliado estratégico del negocio y acelerar también ese proceso de transformación, convirtiéndose esta función de auditoría interna en un ente de monitoreo, primeramente de las decisiones que se tomaron cuando llegó la crisis, y posteriormente comenzando un proceso de transformación alineado al nuevo modelo operativo que el negocio esté realizándose y estar analizando, por ejemplo, temas de decisiones que se tomaron sobre segregaciones de funciones o procesos o un nuevo normal que está teniendo. Generalmente, la auditoría interna es considerada como una función de soporte, que es de vital importancia en el negocio y con estas nuevas pandemias o este proceso que ha venido a acelerar, se ve con retos en innovación, en inversión y en generar confianza para apoyar la función del negocio. Por lo que ahora lo que nosotros vemos es que es un buen momento para que la auditoría interna potencie ese proceso de transformación y comience a agregar más valor a la compañía, generando mayor confianza y posicionando el rol de la auditoría en la organización como un aliado estratégico y sea un impulsador de ese proceso de transformación. Ahora bien, nosotros en EY vemos la función de auditoría interna como una torre de control que opera en tiempo real
incluso que monitorea de forma proactiva los riesgos que están presentes en el futuro, que pueden ser inciertos, utilizando herramientas como temas de análisis predictivo o análisis descriptivo como tal. Vemos una auditoría interna transformada que comunique de forma oportuna las situaciones identificadas, que sea flexible y se adapte a esos nuevos rumbos que el negocio puede estar tomando, como los que enfrentamos en este momento de crisis del COVID-19, y se adapte a esos nuevos modelos operativos o necesidades que tenga. También vemos esa auditoría interna que tenga competencias técnicas y blandas necesarias para poder desarrollar su función, a pesar de no tener un ecosistema de negocios confiable o predecible en este momento, ¿verdad? A continuación, vamos a hablar un poco más sobre la transformación de la auditoría interna y a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Por favor, siguiente slide. Vamos a hablar sobre lo que es una reestructuración del plan de la auditoría interna, considerando procesos de transformación. Con el COVID, poniéndolo como ejemplo en la pandemia, muchas de las organizaciones han orientado la función de la auditoría a apoyar el negocio, siendo posiblemente la auditoría interna parte de comités de crisis o parte de comités estratégicos que se hayan definido durante la pandemia y orientando los recursos o funciones operativas de la auditoría interna a temas del negocio propiamente para ayudar a superar la crisis. Y en el peor de los casos también nos hemos visto con auditorías internas que han reducido su personal o han cambiado totalmente sus funciones en este momento. En un pasado webinar que se brindó por parte de EY, que le llamamos el impacto de COVID-19 en la función de la auditoría interna, conversamos sobre esto y los invito a que lo visiten en nuestra página web de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ahora bien, este cambio, hablando un poco de la función de la auditoría interna, es un cambio que pues, es temporal. Lo hemos visto en algunos clientes que ya la función de auditoría interna ha cambiado de ese apoyo al comité de crisis o a esa función y se ha comenzado a reestructurar sus planes de auditoría interna y manteniendo la vista en ese proceso de transformación. Claro está que se ha alineado al nuevo contexto del negocio de la empresa y también debe considerar alinearse los programas de auditoría a las nuevas expectativas que tiene el del negocio, ¿verdad? Para poder pensar en el rediseño de un plan de auditoría, planteamos cuatro posibles puntos de inicio, que son mantener el plan de auditoría actual, adaptar o combinar el plan de auditoría interna, crear uno nuevo con los nuevos contextos que tenga la empresa, o bien innovar creando alguno nuevo. En el caso de mantener, para ir ahondando en las opciones que podríamos tener, el plan de auditoría, podemos utilizar el plan de auditoría como lo venimos utilizando. Claro está considerando algunos cambios que ha hecho el negocio en el proceso de crisis o nuevos modelos operativos que podamos tener. En el caso de adaptar, puede que el plan de auditoría solo tengamos que modificarlo de manera que responda al nuevo normal que está viviendo la empresa y pensando también en temas de pruebas remotas. Tenemos algunas compañías que asistimos en procesos de auditoría interna y lo que hemos analizado con ellos es potenciar esas facilidades que tienen para poder proponer procesos de auditoría interna remota en las etapas críticas. Avanzando y en el proceso de crear un plan, aquí supone ya volver a una mesa de dibujo, analizar nuevamente el contexto de la empresa, analizar nuevamente esas necesidades, un nuevo esquema de riesgos que tengamos que evaluar y dibujar un plan de auditoría reestructurado totalmente desde cero, considerando herramientas tecnológicas, considerando tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, blockchain o RPA, ¿verdad? Y pues por último punto es innovar, buscando un enfoque totalmente diferente, haciendo implementaciones de herramientas que nos automaticen todo el proceso de flujo de auditoría interna. En la lámina que les presentamos, enumeramos los 7 pasos que les mencionaba de forma general de cómo sería un proceso de auditoría interna, los pasos que debemos de seguir para la reestructuración de ese paso de auditoría interna, ¿verdad? Como tal.
Una vez definido todos estos pasos que están acá, se pueden implementar los cambios al plan de auditoría según las necesidades y capacidades que tenga la organización para poderse adaptar en el proceso de transformación digital. Estos pasos también sirven como referencia para poder evaluar los procesos de transformación que ya se tienen actualmente y que están trabajando para poderlos hacer. Es recomendable que en el proceso de reestructuración tengamos claro hacia dónde queremos llevar la auditoría interna y en estos momentos de crisis también evaluemos cuáles son las nuevas necesidades que el negocio va a operar, cuál es ese nuevo contexto y dónde están esos puntos críticos de riesgo que debemos de considerar durante nuestra auditoría. Por favor, siguiente slide. Siguiendo con el proceso de reestructuración y reinvención de la auditoría interna, hemos agrupado, solo para temas de esta charla, el ciclo de auditoría en 4 grandes fases, que llamamos planificación y evaluación de riesgos, ejecución y documentación, informes y comunicación, y la última etapa que la llamamos seguimiento, como de los hallazgos que se hayan determinado en la auditoría. Vamos a hacer un recorrido por estas fases. Es importante recalcar durante cada una de estas fases que el uso de la tecnología debe estar alineado a las capacidades y estrategia de la auditoría. Tal y como lo mencionamos en el slide anterior, pues tenemos que analizar en qué contexto está operando mi negocio y cuáles son los riesgos a los que me estoy enfrentando. En la primera fase, que le llamamos planificación y evaluación de riesgos, aquí es clave definir nuestro programa, cuáles son las necesidades, cuál es el contexto donde está la organización, cuáles son los riesgos críticos en los que la empresa necesita enfocarse su auditoría y esa clasificación de riesgos altos, medios o bajos. Acá, con temas de transformación o ejemplos, podemos utilizar herramientas de minería de datos para extraer información de los sistemas, identificar flujos de información y todas aquellas transacciones que sean consideradas como una sección y relevantes para nuestro análisis de riesgos. También podemos hacer uso de herramientas de encuestas automatizadas que nos permitan tener retroalimentación de nuestros ejecutivos más altos y poder determinar cuáles son los puntos que ellos consideran críticos y debamos de riesgo alto y debamos incluirlo de nuestro programa de auditoría como tal. Acá podríamos hacer sesiones de colaboración virtual, no precisamente en momentos como los que nos encontramos ahora. Necesitamos presencia física y podríamos hacer uso de herramientas para poder hacer recolección de la auditoría y comenzar a hacer esa planificación de la auditoría interna. Como lo mencionaba Diana, nosotros hemos mencionado 3 etapas, ¿verdad? Que es el momento de reacción a la crisis, el momento de resiliencia y el momento de transformación. Muchas compañías o países ya se encuentran en el proceso de resiliencia, a sostenerse durante la crisis, y la función de auditoría va cambiando y por ende deberíamos de estar pensando en analizar esos procesos de recolección de riesgos utilizando tecnología, transformándonos digitalmente. Pasando a la siguiente fase que se llama ejecución y documentación, que aquí claramente es donde ejecutamos nuestro programa de auditoría, habiendo definido anteriormente cuáles son los riesgos críticos, el contexto, cuáles son esos puntos claves que el comité ejecutivo quiere tener y ya habiendo creado nuestro programa de auditoría interna, podemos hacer uso de herramientas analíticas tanto descriptivas como predictivas que nos permitan poder ejecutar y hacer uso de toda la información que está en los sistemas. No precisamente las compañías deben de contar con sistemas ERPs avanzados, sino podemos utilizar información que esté disponible en Excel y analizándola, ¿verdad? Utilizando herramientas como de inteligencia artificial que permitan leer documentos físicos, reconocer firmas, reconocer montos o reconocer nombres en contratos que nos permitan ejecutar pruebas de forma digital. También se ve el uso en esta etapa de herramientas que automaticen todo el flujo de auditoría interna y nos permitan generar pruebas o documentación de forma automática, y el foco acá en el proceso de transformación digital es que nuestros auditores se dediquen a analizar causas raíz y no precisamente se invierta tiempo en el proceso de documentación o selección de muestras, sino dejemos esos puntos que son operativos a herramientas tecnológicas como tal.
En la siguiente fase, donde podemos, la parte de informes y comunicación, aquí podemos recurrir a herramientas que nos permitan generar informes de forma automatizada. Si en la parte de análisis de ejecución y documentación utilizamos analíticas y definimos rangos donde pueda operar, estas herramientas analíticas nos pueden generar alertas de forma automática y nos pueden también generar informes que permitan ser accesados por los ejecutivos como tal. Se pueden igualmente generar estos informes por medio de dashboards o tableros de control, donde los interesados o stakeholders puedan acceder y estos informes sean de forma más flexible, incluyendo mayor inteligencia al proceso de documentación y no sea un informe plano como tipo Word, que son los que normalmente podríamos estar generando, sino sean un informe más vivo y pueda estarse, de hecho, actualizando de forma constante, ¿verdad? En la última etapa, en los procesos de automatización que vimos, es la parte de seguimiento. Acá se pueden incluir temas de monitoreo continuo o monitoreo dinámico. Podríamos hacer comparaciones de benchmark por medio de herramientas analíticas que nos permitan determinar cuántos hallazgos teníamos anteriormente, cuántos hallazgos tenemos ahora, el cierre de brechas de forma automática donde esté notificando, no precisamente se tenga que realizar auditorías nuevamente, sino con procesos automáticos se puedan realizar auditorías de forma continua, ¿verdad? Igualmente, un proceso de automatización inteligente, otro ejemplo es utilizando robots que permitan poderlo hacer seguimiento y poder generar como tal. Siguiendo, tenemos una pregunta acá que es importante hacerse en este momento de la digitalización del ciclo de auditoría, y es que debemos de ver en qué punto están nuestros procesos, tecnologías y personas y capacidades del talento humano para llevar a cabo un proceso de transformación digital. Cuando estamos empezando en o lo tenemos pensado, planificado, tenemos iniciativas aisladas, es bueno sentarse a analizar cómo están mis procesos, tecnología y personas para poderlo hacer. Antes de continuar con la charla, igualmente pasemos al siguiente slide. Tenemos otra pregunta para introducir el siguiente tema. Y aquí se los dejo, que la pregunta es, ¿cuál sería su prioridad número 1 de transformación digital de la auditoría interna? Las respuestas que tenemos son incrementar la cobertura de mis pruebas, automatizar el flujo de trabajo de información. La tercera es monitoreo continuo y la cuarta es automatizar la entrega de informes. Acá buscamos que nos digan cuál sería su prioridad número 1. Gracias. El punto, de acuerdo a la audiencia, los que participaron, es automatizar el flujo de trabajo en la información. Solo tomaré unos minutos, un tiempo para explicar esto. Cuando hablamos de procesos de transformación, y nuestra prioridad es automatizar el flujo de trabajo de información, es parte del proceso de transformación digital. Para esto hay algunas herramientas que nos permiten iniciar este proceso. Más adelante, los dejo ahora con Omar Quesada. Vamos a hablar un poco más sobre estos temas de las respuestas. Omar, por favor, siguiente slide. Gracias, Javier. El tema de la transformación digital, quisiera yo primero tomarme un par de segundos para dar un poco de contexto. El primero es, quisiera tal vez que tomáramos qué es transformación digital, para empezar, para tal vez que todos en la audiencia tengamos la misma base del tema. Transformación digital no es solamente la automatización de procesos. Efectivamente, se podría pensar que esa es una opción. De hecho, la encuesta nos dice que en el caso de la audiencia consideran que para una transformación digital en su área de auditoría interna, la automatización de procesos podría ser uno de los puntos más importantes. La transformación digital no solo es la adopción de tecnología,
sino más bien es saber qué tecnología tenemos que utilizar en base a una estrategia de negocio, a una estrategia para el área. Entonces aquí lo que buscamos es que toda transformación digital busca ser un habilitador tecnológico a una estrategia que para la organización, o en este caso para el área de auditoría interna, tiene que ser una serie de metas que vamos a lograr en un punto en particular. Y aquí de nuevo, lo que no queremos que nos pase, es un error que han cometido muchas organizaciones a nivel mundial, es pensar que una transformación digital es la implementación de tecnología, es la implementación de software. Y no, como ya lo vimos, no necesariamente es el habilitar tecnología, más bien es qué podemos nosotros cambiar en nuestra función, en nuestro día a día, para tener un ambiente más digital y que cumpla con los objetivos de una transformación digital. Ahora, el gráfico que tienen ahorita en pantalla es una propuesta que tiene EY de cómo apoyar al área de auditoría interna en una transformación digital. Y como les decíamos, toda transformación digital debe tener una estrategia, un objetivo. Y como pueden ver a razón de ejemplo, en el círculo amarillo, en el gráfico que tienen en pantalla, podría ser que sea una función digital, que sea segura, que sea dinámica y que sea confiable. Que sea digital significa que podamos tener una auditoría interna que en su ejecución de procesos, en su proceso día a día, tenga cierto grado de automatización acorde a los objetivos y estrategia de la función de auditoría interna, pero que también tenga otros elementos adicionales a la automatización del proceso, como puede ser el uso de analítica para poder extraer, procesar y mostrar información, o como puede ser el uso de inteligencia artificial para poder leer documentos que no están en un formato tan consumible por tecnología. A su vez, tenemos que tener una transformación digital, una práctica de auditoría interna digitalizada que sea segura. Como ustedes bien saben, en la auditoría interna manejan información de índole confidencial y privada, tanto de personal de la organización como de aliados o proveedores, lo cual le tiene que dar la confianza a la organización que la auditoría interna tiene los mecanismos, los controles de ciberseguridad para poder asegurar que la información que maneja está segura, que es dinámica, que puede reaccionar. Aquí va muy alineado a nuestra realidad, cómo nosotros en auditoría interna, con esta práctica digital de auditoría interna, pudimos reaccionar al impacto de COVID-19 en nuestro mercado, en nuestra compañía, en nuestra región, y que la información que damos, nuestra ejecución sea de confianza. Aquí también tenemos que ver el tema de auditoría interna en esta transformación digital como un cliente de la transformación digital, pero también tenemos que verlo como un auditor de la transformación digital que está teniendo la organización. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes han visto, y lo mencionaba Diana en los ejemplos al inicio, del impacto que ha tenido el COVID-19 en los mercados, en los negocios, en los sectores, que hoy por hoy muchas compañías tuvieron que transformarse, tuvieron que cambiar a un modelo operativo virtual. El teletrabajo no era una práctica común, ahora lo es. Es más, se puede considerar que es hasta obligatorio. El poder atender a nuestros clientes en plataformas de e-commerce antes era una opción, porque nuestro modelo de venta era muy personal, muy cara a cara. Ahora eso ya no se puede. Ahora nuestras organizaciones están vendiendo a través de canales como e-commerce, herramientas hechas en sitios como WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta es, ¿tuvimos nosotros en la auditoría interna la dinámica suficiente para poder auditar y darle visibilidad a la compañía de los riesgos que está posiblemente teniendo de haber absorbido esa transformación digital para poder reaccionar al COVID-19 y no exponernos más bien a otros problemas fuera de la pandemia? Es esa agilidad, ese dinamismo, el ver la auditoría interna como un consumidor de la transformación digital, pero a su vez como un habilitador de la transformación digital, necesita un objetivo y necesita principalmente un nuevo modelo operativo, que es lo que les estamos hablando en este slide. Este nuevo modelo operativo tiene tres grandes pilares. El pilar de personas, que le llamamos talento, el pilar de procesos y el pilar de tecnología.
Empecemos por el más importante, el pilar de persona, el pilar de talento. Para poder nosotros consumir la transformación digital, ser un habilitador de la transformación digital, poder auditar una transformación digital, tenemos que tener recursos que entienden tecnología, la pueden consumir y la pueden fomentar. O sea, tenemos que digitalizar nuestro talento humano. ¿Qué significa digitalizarlo? Significa darle las capacidades blandas y duras para que puedan sugerir y consumir tecnología en el área de auditoría interna, que puedan recomendar cuándo utilizar tecnologías de automatización, cuándo utilizar tecnologías de procesos de datos, de análisis de datos, cuándo usar tecnologías de inteligencia artificial, pero a su vez que si hay un proceso en la organización que está tomando a inteligencia artificial como base para su transformación digital, que el auditor pueda tener criterio y conocimiento suficiente para que pueda hacer ese tipo de auditoría. También estamos diciendo que el talento digitalizado puede generar centros de automatización, centros que le permitan tener dentro del equipo de auditoría interna un equipo de personas que puedan apoyar la automatización, la digitalización de los procesos a través de centros de automatización, que este recurso humano sea contingente, que pueda moverse en diferentes áreas de la auditoría. ¿Por qué? Porque ahora le permite tener diferentes conocimientos y utilizar tecnología para poder adquirir conocimientos de forma más oportuna. Y algo muy importante también acá es que podamos tener figuras que tal vez hoy por hoy no concebimos o no tenemos en el radar que podríamos tener en nuestro equipo, como un científico de datos. ¿Qué es un científico de datos y cómo lo vemos en auditoría interna? Lo vemos como un compañero de auditoría con conocimiento y experiencia del área de auditoría interna, que es capaz de sacar información de todas las posibles fuentes de información internas de la organización, externas de la organización, puede agarrar esos volúmenes gigantescos de información y pueda con conocimiento específico, con ciertos modelos y herramientas, poder encontrar la señal, el hallazgo en todo ese ruido de información que cada capturar. Ese proceso de hallazgos, ese proceso de poder encontrar esa información, de poder encontrar lo que de una manera tradicional no se puede buscar, es el aporte de un científico de datos en el área de auditoría interna. Usamos el ejemplo de científico de datos como ejemplo de funciones y talentos y habilidades que tenemos que empezar a transformarnos, a cambiar nuestro modelo operativo para poder estar, reaccionar a crisis como la que tenemos ahorita, que ahora necesitamos poder ser muy reactivos, muy proactivos en el proceso de información, y segundo, que nos permita estar de una forma dinámica atendiendo a nuestros clientes internos. Ahora, necesitamos también poder cambiar nuestro modelo operativo. La forma en que operamos hoy por hoy es altamente probable que no nos funcione en un modelo digital. ¿Por qué? Porque ahora es automatizado. Cosas que antes hacíamos manualmente, ahora las hacemos de una forma automatizada. Antes solo analizábamos una muestra, ahora analizamos el 100%. Antes no cubríamos información fuera de la compañía, ahora sí la estamos cubriendo. Entonces, ahora tenemos indicadores que nos permiten detectar riesgos en tiempo real, antes no lo teníamos. La transformación digital está cambiando la manera que operamos. Entonces, necesitamos, por ende, como parte de esta transformación digital, ir ajustando nuestros procesos de auditoría interna para poder responder a nuestra transformación digital y por ende también ir generando nuevos procesos, como por ejemplo análisis de escenarios. Ahora con la transformación digital vamos a poder analizar escenarios de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que podría pasar. Eso es un nuevo proceso, es una función, una nueva tarea que no teníamos anteriormente en nuestro modelo operativo anterior y que se habilita con un modelo operativo digitalizado. Ahora, el tercer componente, la tecnología. Y veamos la tecnología como un habilitador. No, como decimos en Centroamérica, no pongamos el burro frente de la carreta. Vamos primero con el proceso que queremos, cuál es el objetivo que queremos, y la tecnología es un habilitador. Por ejemplo, si ustedes tienen que leer documentos, llámese contratos, órdenes de compra, facturas, requisiciones, etcétera, documentos que no están 100% digitalizados, es decir, que no son documentos de Office o documentos PDF,
que no le pueden aplicar herramientas como OCRs, que son herramientas que pueden sacar texto de un documento, es muy probable que inteligencia artificial les pueda ayudar. Inteligencia artificial va a simular lo que hace el cerebro de un ser humano. Un ser humano lo que haría es un documento, una orden de compra, una factura, que le pusieron un sello de cancelado y curiosamente el sello de cancelado quedó encima del monto total de la factura. Un ser humano podría tomar la factura y le aplica su capacidad cognitiva y podría interpretar, leyendo ahí entre líneas, cuál es el monto que tapó el sello. La inteligencia artificial puede llegar a ese nivel. Podemos utilizar RPA, Robotic Process Automation, para automatizar la extracción de datos, meterla en un sistema de auditoría y generar reportes. Podemos utilizar blockchain como un mecanismo de agregar confianza de transacciones que se hacen dentro de la organización o con aliados o proveedores que tenemos. Entonces, en este slide de nuevo les queremos dar visibilidad de lo que significa una transformación digital, de cómo tenemos que transformar nuestro talento humano, cómo tenemos que transformar nuestro modelo operativo y cómo tenemos que ver a la tecnología como un habilitador y que no se convierta en la transformación digital en la implementación de tecnología por implementar. Siguiente slide, por favor. ¿Qué impactos buscamos con una transformación digital? ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Si recuerdan anteriormente, una transformación digital es un instrumento, una técnica, es una forma de llevar la organización, no es un proyecto. Se puede arrancar con una serie de proyectos, con una serie de iniciativas, pero tiene que ver como un cambio cultural, un cambio en la forma en que la organización opera. Si lo hacemos por un momento, por un periodo de tiempo aislado, en realidad lo que estamos haciendo es implementando un proyecto de tecnología, no una transformación digital. Entonces, ¿qué es lo que debería buscar una transformación digital? Con esta lámina lo que buscamos es darles algunos resultados deseados de una transformación digital y también algunos beneficios que les brinda esto con el único objetivo de que ustedes puedan analizar. Algunos mencionaban en la encuesta inicial que ya están haciendo transformaciones digitales y que tienen una estrategia. Bueno, para esas personas que respondieron de esa manera, esto puede servir para que evalúen, ¿verdad? Vean si hay alguna idea que les estamos mostrando acá que puedan tomar. Para las personas que respondieron que arrancaron iniciativas aisladas, bueno, de este slide les sugerimos humildemente que puedan sacar ideas para que hagan esa estrategia que sea la que lidere esa transformación digital. ¿Qué es sus resultados deseados? Una reasignación, una mejor asignación o reasignación de las tareas de una mejor manera. Hoy por hoy puede ser que tengamos compañeros en la práctica de auditoría interna que están haciendo procesos muy robóticos, procesos muy repetitivos. Todos los días, todas las semanas, el mismo proceso de la misma manera. En tecnología le llamamos a eso sacar el robot de las personas. Esos procesos repetitivos que se hacen todos los días, toda la semana, de la misma manera, con la misma entrada, con la misma salida, es un excelente caso para automatizar, ya sea a través de un sistema de auditoría, a través de meter controles o procesos de auditoría dentro de sistemas como CRMs o ERPs, o a través del uso de robots de software, RPA, para poder entonces quitar el error a la persona y que ahora esa persona con ese tiempo valioso libre que ahora tiene, en vez de estar haciendo cosas robóticas, esté haciendo cosas más humanas, de analítica, de pensar cómo mejoro el proceso, cómo puedo interpretar mejor los hallazgos, cómo puedo ser proactivo en la detección de hallazgos o inclusive en la forma en que se deben implementar los controles de esos hallazgos o los reportes de auditoría. Queremos tener una mejor interpretación de los resultados que va también aunado a una mayor cantidad de información para una mejor interpretación de los resultados. Entonces, queremos poder tener una auditoría interna que nos permita poder sacar información, altos volúmenes de información, ya no solo una muestra, sino ahora al 100%, y que no perdamos como humanos mucho tiempo haciendo Exceles y haciendo fórmulas y haciendo gráficos, sino que tengamos tecnología que uno pueda sacar esa información, pueda procesarla, es decir, extraerla,
limpiarla si hay que hacer algún tipo de limpieza para poderla interpretar, transformarla en fórmulas, en gráficos, para que entonces mi parte como ser humano sea la de analizar, le agregar el pensamiento humano, la interpretación humana y lo más importante, una toma de decisión. Eso es lo que buscamos, algunos de los ejemplos que se buscan en una transformación digital de auditoría. Y en la parte de beneficios asociados, como podrán imaginarse en lo que les hemos hablado hasta este momento, tenemos, por ejemplo, habilitación de una cobertura completa, de un mayor universo de riesgos, no solo el de riesgos, me refiero de riesgo, auditoría, de proceso de transformación, que podamos tener pruebas completas, análisis completos de la causa de raíz, que podamos hacer una mezcla de respuestas de auditoría reactiva y proactiva, por mencionar algunos de los que tienen ahorita en pantalla. Estos son algunos de los ejemplos que les queríamos contar de los beneficios que nosotros vemos que las organizaciones obtienen cuando hacen una transformación digital. Para poder dar paso a un ejemplo concreto, le voy a dar la palabra a mi compañero Emanuel, que les va a contar cómo se ve específicamente el tema de analítica y cómo se hace la transformación digital de temas de analítica a la auditoría interna y la adopción de esta tecnología para el área de auditoría interna. Adelante, Manuel. Perfecto, gracias, Omar. Bueno, ahora quisiéramos presentarles cómo se ve el paso a paso de un proceso de auditoría interna digital, como nos decía Omar, haciendo énfasis en que sea una auditoría con un componente que en este caso va a ser Analytics. Esta metodología que estamos presentando es basada en las mejores prácticas que proponemos como firma y que nos sirven para desarrollar cualquier proyecto indiferentemente del sector o de los procesos que estén en alcance. De manera general, podemos ver que para la implementación hemos dividido las etapas en dos fases. Una primera fase, en la que tenemos lo que sería el prealcance, el desarrollo de los analytics, en la que uno de los principales objetivos es recopilar la información disponible que vamos a requerir luego para la construcción de los indicadores. Y un segundo nivel que corresponde a lo que sería el proceso de la auditoría más todos los insumos que podamos identificar en la primera fase. Ya vamos a entrar a más detalle en cada una de ellas. Sin embargo, es importante mencionar que también hemos seleccionado colores en cada una de las subactividades que hay en cada fase. Tiene un color que lo identifica y los colores son tres categorías. En azul tenemos todas las actividades que corresponderían a Analytics. En amarillo tenemos todas las actividades que corresponden al proceso de auditoría como lo conocemos. Y las verdes son actividades que ya se pueden o que se deberían empezar a hacer en conjunto con ambos equipos de trabajo. Si entramos a detalle en la fase 1, la fase 1 lo que tenemos como prealcance, hemos identificado que acá hay tres áreas claves que tenemos que ahondar. Uno es la información de los procesos, otro puede ser todo el tema de los sistemas que están en alcance y la información necesaria mediante el recorrido de auditoría. Toda esta información que es recopilada en este prealcance es utilizada para generar potenciales indicadores que van a ser propuestos a incluir dentro de lo que sería el plan de la auditoría. Acá es muy importante mencionar, y creo que es uno de los principales hitos de esta fase, que el establecer los rangos de acción, establecer los límites de cada uno de los indicadores y los criterios de evaluación para cada uno es fundamental, ya que esto va a permitir que los resultados de Analytics puedan ser denominados, y acá denominados en tres grupos. Podemos tener resultados que van a ser 100% mediante pruebas digitales, donde la prueba se va a digitalizar al 100% y el resultado va a ser incluido automáticamente en el reporte de la auditoría. Podemos tener resultados también que se vayan por el lado de lo que sería el Smart Sampling, que esto no es más que un muestreo inteligente, donde usamos toda la recopilación de información que hacemos en el prealcance para generar mejores muestreos, apoyándonos ya en los beneficios que tenemos en las herramientas, que ya sabemos que por ahí tenemos más cobertura, tenemos un mayor análisis con todas las herramientas que tenemos hoy por hoy. Otro método que también es muy utilizado es utilizar las herramientas analíticas
para lo que sería el procesar la información o consolidar la información. Muchas veces trabajamos con grandes volúmenes de datos y las herramientas analíticas nos permiten consolidarla para que la parte de generar filtros, de generar tendencias o generarle valor a la información que recopilemos sea exponencial. Al final de esta fase lo que tenemos es un requerimiento de información, la primera etapa en azul, que ese requerimiento de información normalmente es enviado a las áreas de negocio o al departamento de IT. Cabe abrir un paréntesis acá, no tenemos que pensar que esta información, que todo esto se hace mediante sistemas totalmente informáticos, así full. Muchas veces la información es recolectada de archivos de Excel, muchas veces la información es recolectada de archivos de texto, de herramientas comunes que tenemos en el día a día. Y en otros casos también puede ser recolectada ya de sistemas más grandes o ERPs inclusive. En la parte de la metodología y habiendo entregado el requerimiento, tenemos el desarrollo de los analytics, que acá, bueno, dentro de la metodología que tenemos, usamos metodologías ágiles que nos permiten entregar resultados a corto plazo, dentro de lo cual es importante dentro del desarrollo poder discutir estos resultados con el equipo de auditoría para que sean discutidos, para que sean afinados y que el equipo de auditoría pueda sacar el máximo provecho de los datos que están siendo analizados. Acá traíamos unos ejemplos muy rápidamente. Tenemos un ejemplo de un plan de auditoría. Si ven el plan de auditoría, la verdad es que es un plan normal de auditoría, simplemente que el enfoque que le damos a la prueba ya es un enfoque más analítico dentro de la prueba, dentro de los atributos. Inclusive por acá ya determinamos un tipo, si es un control automático, si es un control que va a ser por Smart Sampling. Pero más allá dentro del plan de auditoría, lo que cambia es el enfoque y la ejecución y no el fundamento del plan. Adicional, también queríamos enseñarles rápidamente un par de imágenes de cómo pueden verse un par de reportes de auditoría, en el cual, en este caso, lo que tenemos es una información que fue generada para un análisis de nómina, en el cual teníamos un indicador que era totalmente automático para la conciliación de dos módulos de dos sistemas diferentes y un segundo reporte que era tema de Smart Sampling para analizar todos los colaboradores de todas las plantillas en función de beneficios y recurrencia en los beneficios versus salarios bases. Volviendo a la metodología, en la segunda fase, en el segundo nivel que tenemos por acá, empezamos con la etapa de planeación. En esta parte, los equipos de auditoría empiezan a definir el plan de la auditoría, empiezan a modelar cómo van a ser utilizadas las pruebas. Cabe mencionar que el analytics como tal, dentro de la metodología que ponemos acá, es un proceso que sigue vivo, es un proceso que en el transcurso podría solicitarse información adicional, que en el transcurso podría ajustarse los reportes para agregar información que se vaya teniendo en el trabajo en campo. Y por último, una vez que se hace el trabajo en campo, se llega a la parte del cierre y acá lo que tenemos es toda la parte de cómo utilizamos la información que tuvimos para generar ese cierre en la auditoría, cómo utilizamos esa información de todas las fases que están anteriores, de todo lo que se analizó, para utilizarlo en función de generar análisis de causa raíz, pero ahora basados en datos, basados en hechos, basados en métricas, basados en cálculos que se pueden definir y basados en una mayor cobertura. Acá también creo que hay un segundo beneficio que es muy explícito, donde podemos inclusive llegar a automatizar esta parte de reportería y conectar mediante algunos sistemas, mediante algunas soluciones que hay en el mercado, para que la parte de reportería sea un tema totalmente automático y que de los reportes construidos podamos empezar a tener soluciones digitales que nos envíen reportes cada vez que la ejecución se realice, sea una periodicidad mensual, sea semanal, sea inclusive diaria, dependiendo cómo sea. Por acá teníamos algunos ejemplos también de cómo se ve esto en una herramienta. Ya cabe recalcar acá que estos reportes son totalmente customizados, son hechos a la medida y que pueden verse dependiendo de cómo quiera la información. Volviendo a la presentación acá, la última parte que tenemos ya es totalmente auditoría, que sería la parte de obtener planes de acción una vez que los reportes están y dar lo que sería el cierre de la auditoría. Con esta última actividad, bueno, esta es la metodología, es un barrido muy puntual de cada una de las fases, muy rápido, sin embargo, con algunos ejemplos inclusive que quisimos abordar. Una vez visto esto, quisiéramos pasar a la parte de las preguntas.
Muchas gracias, Emanuel. Bueno, nos estuvieron haciendo llegar algunas preguntas. Vamos a empezar con las que tenemos, a ver cuánto nos da tiempo. La primera sería para Javier. Tenemos, ¿cuándo existe un auditor o un equipo de auditores apoyando la digitalización de la empresa? ¿Cómo sugiere documentar su participación de manera que se cumplan las normas sin hacer pesada esta tarea? Pues el avance es significativamente rápido. Gracias, Priscila. Bueno, respondiendo a esa pregunta, lo que vemos, sugerimos en este caso es que el proceso de transformación se ha llevado como un proyecto y se ha incluido dentro del portafolio de proyectos de la organización para que este sea medible, se le dedique presupuesto y se pueda llevar una trazabilidad real de este proceso y se pueda designar equipo como tal. Eso es una recomendación que hacemos y con esto pueda ser manejado dentro del portafolio y la organización conozca la prioridad que tiene y se reflejen los avances que este proceso está llevando, ya que el proceso de transformación no solo es un beneficio para la auditoría interna, sino es un beneficio para toda la organización como tal, donde se muestren eficiencias en el proceso desde la auditoría interna y posiblemente también ahorros en el proceso de flexibilización y mejor utilización de recursos como tal. Gracias, Priscila. Perfecto, muchas gracias, Javier. Tenemos uno para Omar que nos pregunta, ¿un científico de datos se considera alguien que conoce de Big Data? Sí, la respuesta es sí. Si el científico de datos sí tiene que manejar el concepto de Big Data, es parte de las áreas de conocimiento. Ok, aprovecho que estás acá con nosotros para hacerte una más, que nos dicen qué herramientas sugieren para Data Analytics y cómo se apoya la inteligencia artificial. Bueno, nuestra primera recomendación es, aquí la idea es que auditoría interna pueda echar mano de elementos tecnológicos que ya tenga la organización. Entonces, mi primera recomendación antes de hablar de algún producto marca es que busquemos qué actualmente está usando la empresa internamente para tema de analítica y que auditoría interna utilice la misma plataforma. En el tema de plataformas, hay plataformas de analítica que tienen o no tienen el componente de inteligencia artificial. Entonces, ese primer punto. Y ya para hablar sin hablar de nombres de proveedores o marcas, nuestra recomendación en general es que si no existiese que busquen una herramienta que tenga una interfase hacia el usuario final que le dé mucha independencia y fácil de usar. Esos son unos criterios de toma de selección. No todas las plataformas permiten que una persona sin conocimiento técnico pueda autoservirse. Uno de los conceptos de la data es que se tiene que democratizar. Entonces esa es la primera, que la plataforma incorpore componentes de inteligencia artificial y que le permita a un usuario sin ser del área de analítica poder manipular información cómodamente. Perfecto, muchísimas gracias, Omar. Nos da tiempo de un par más de preguntas. Tenemos una para Manuel que nos dice, ¿cómo hacer una transformación digital de auditoría si la compañía aún se encuentra en estado incipiente en esta materia? Gracias, Priscila. Eso es una muy buena pregunta porque me parece que aborda muchos temas. Creo que el empezar, el arrancar, siempre debería ser por medio de una estrategia. El consolidar las tres áreas que habíamos ahora con Omar, que son personas, tecnología y procesos, creo que es la clave para iniciar cualquier proceso en el cual deberíamos tener claro cuál es el norte, cuáles son nuestras herramientas, con cuántos procesos, qué tan maduros están nuestros procesos, qué tanto conocimientos tenemos en diferentes áreas de auditoría, tecnología y más dentro de la empresa para poder llevarlas a cabo. Perfecto, muchas gracias. Emma, Priscila, a mí me gustaría también dejarles el mensaje a nuestros auditores de que piensen en empezar por lo básico, ¿verdad? Por entender tareas repetitivas, creo que lo mencionaron de manera consistente durante toda la sesión el equipo, pero además de verdad pónganse cosas en donde tengan quick wins, ¿verdad? Esas victorias tempranas que permitan dar un paso al frente de manera sostenible en el proceso de transformación digital de la función. ¿Vale? Muchas gracias, Priscila. Perfecto, Diana. Y aprovecho que te tengo por aquí para hacer una última pregunta para cerrar. Nos dice, con el objetivo de obtener una transformación digital, ¿cuál sería el perfil de puesto para cubrir una posición
En ahí, que sería más idóneo un ingeniero de sistemas que forme parte del equipo o un auditor que se le enseñe las competencias de tecnología. Mira, nosotros hemos tenido diferentes experiencias en la región. En algunos casos tenemos casos exitosos en donde sí se trajeron nuevas competencias, pero también se trabajó en un proceso de mejora, llamémoslo así, de ampliar conocimientos al nivel del resto de la estructura. Ha sido una discusión seria que hemos tenido internamente con los equipos, porque nosotros creemos realmente que lo que estamos buscando es sacarle el robot, como menciona en algún momento Omar por ahí en su mensaje, a los auditores. Y sí hay una parte técnica que definitivamente tenemos y competencias técnicas que tenemos que traer, pero adicionalmente consideramos que nuestros auditores también han venido en un proceso evolutivo durante los últimos años. Creo que el Instituto de Auditores Internos tiene más o menos 10 años hablándonos del tema de ser asesores, ¿verdad? Dejar de ser este policía, sino ser un aliado del negocio. Entonces, en ese proceso también nos hemos involucrado a nuevas cosas. Entonces, hay muchos auditores que hoy también están listos para dar ese paso y que el tema de análisis de datos también hemos venido dando pasos importantes y que tomar esa parte del equipo y fortalecerla también nos ha dado buenos resultados. No sé, Omar, si tú quieres complementar algo de lo que estoy diciendo, ha sido todo un tema que hemos discutido internamente con nuestros clientes. Sí, como dice bien Diana, ha sido un modelo mixto. Creo que depende mucho de la situación actual de la compañía en su proceso de transformación digital. Hay un factor común, y el factor común es que los compañeros de auditoría interna, indiferentemente si su background es TI o no TI, o si sus vidas profesionales anteriores estuvieron más relacionados con TI, en general, todos los compañeros de auditoría interna tienen que agregar conocimientos digitales a sus actuales hard skills. Me refiero en que no sean ajenos a conceptos de Big Data, Machine Learning, científico de datos, RPA, RDA, blockchain, o sea, que tengan ese conocimiento a nivel de negocio de qué son las tecnologías y para qué se utilizan. Ahora, punto y aparte, si ya empezamos nuestro journey de transformación digital y ustedes, como lo decía Javier anterior, identifican una serie de iniciativas que tienen un core tecnológico, lo que sí deberíamos hacer desde el inicio es identificar quién va a liderar la parte tecnológica de esos proyectos. Sea que sea un proveedor que entre y sale a hacer el proyecto, sea que por un periodo de tiempo un compañero de TI se pasa al área de auditoría interna, o que porque el componente digital dentro de auditoría interna está tomando mucha relevancia y va a ser un factor crítico de éxito de operación, puede ser que sea el momento de tener un compañero de perfil tecnológico que le dé mantenimiento a toda la plataforma tecnológica, que sea su brazo tecnológico y que les ayude a hacer mejoras a las implementaciones o a adoptar nuevos proyectos de tecnología en auditoría interna. Perfecto, Omar, muchísimas gracias. Los dejo entonces con Diana para unas palabras de despedida. Bueno, la verdad, muy agradecidos por su tiempo, por reservar este espacio para nosotros. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Esperamos que se encuentren de verdad muy bien. Cuídense mucho. Estamos atentos a cualquier consulta y muchísimas gracias por todo. Gracias, Priscila. Gracias a ustedes. Gracias a todos.